Hay una pregunta que lleva más de 100 años circulando en silencio por los libros, los consultorios, las películas y los sueños de la gente. ¿Conocemos realmente nuestros propios pensamientos? Un hombre de Viena, con un cigarro entre los dedos y los ojos oscuros de quien ha visto demasiado, decidió que la respuesta era no, que debajo de todo lo que creemos ser, debajo de nuestra voluntad, nuestras palabras, nuestra educación, nuestro orgullo, vive algo más antiguo y más poderoso. Algo que no pidió permiso para existir. Algo que nos mueve como las corrientes profundas mueven los barcos desde abajo, invisibles, silenciosas, implacables. Ese hombre pasó más de 50 años construyendo un mapa de ese territorio interior. Fue aplaudido, fue odiado, fue malinterpretado, fue perseguido. Sus libros fueron quemados en la plaza pública, sus hermanas murieron en los campos de exterminio. Y sin embargo, sus ideas sobrevivieron a todo. Hoy, cada vez que alguien dice que hizo algo sin darse cuenta, que culpa a su infancia por sus miedos, que habla de sus sueños como si tuvieran un significado más profundo, sin saberlo, está repitiendo las palabras de Sigmund Freud. Vivimos dentro de las ideas de un hombre al que la mayoría de nosotros nunca hemos leído. Eso en sí mismo es quizás el mayor legado posible, porque los pensadores más influyentes no son los que llenamos de citas en los libros, son los que cambiaron la forma en que pensamos sin que nos diéramos cuenta. Freud fue eso, y más. Su vida fue un experimento sin precedentes. Un hombre que intentó psicoanalizar al mundo entero, pero que tal vez nunca terminó de psicoanalizar a sí mismo. Y esa tensión entre la lucidez que ofreció al mundo y la ceguera que guardó para sí es el hilo que recorre toda su historia. Si estas travesías nocturnas por las vidas que cambiaron el mundo te acompañan al final del día, te invitamos a quedarte con nosotros esta noche. Puedes suscribirte al canal, dejar un comentario contándonos qué historia quisieras escuchar después y compartir este espacio con alguien que también necesite una pausa tranquila antes de dormir. Es una pequeña manera de decirnos que estás ahí, al otro lado de la noche. Pocos personajes en la historia moderna generan debates tan apasionados como Freud. Algunos lo consideran el más grande explorador de la mente humana que jamás haya existido. Otros lo llaman un fabulador brillante, un hombre que construyó un sistema tan seductor que resultó casi imposible de refutar y por eso mismo casi imposible de confiar del todo. Unos más lo acusan de haber construido una teoría que sirvió para subyugar a las mujeres, para medicalizar la normalidad, para convertir el sufrimiento humano en negocio. Y sin embargo, incluso sus críticos más severos reconocen que el mundo que habitamos hoy, el mundo del inconsciente, de la psicología, de la terapia, del autoconocimiento, de los sueños como mensajes, no existiría sin él. Su historia no es solo la historia de un médico vienés del siglo XIX. Es la historia de cómo una sola mente puede reorganizar para siempre la percepción de toda una civilización. Esta es la historia de Sigmund Freud. Capítulo 1. El niño que no debía existir. Freiberg, Moravia. Mayo de 1856, la ciudad era pequeña, las calles estrechas y adoquinadas, las casas de piedra gris y madera oscura se apretujaban unas contra otras como si buscaran calor en el frío centro europeo. En una de esas calles, en un cuarto alquilado dentro de la casa de un cerrajero, nació el primero de los 8 hijos de Jacob Freud y su tercera esposa, Amalia Nathanson. El cuarto era modesto, la familia precaria, el negocio de Jacob, lana, comercio, deudas no terminaba nunca de prosperar. El niño nació envuelto en un velo membranoso, lo que en la tradición popular se consideraba una señal de destino excepcional. Amalia lo creyó, con la fe inquebrantable con que ciertas madres convierten a sus hijos en proyectos de grandeza. Amalia Freud decidió desde el primer día que ese niño era distinto.
Lo llamó su silla de oro. Le destinó la habitación más luminosa del apartamento. Le dio prioridad sobre todo y sobre todos. Cuando el pequeño Sigmund quiso estudiar de noche y las lámparas de sus hermanas lo molestaban, Amalia las apagó. Sin discusión, sin explicación necesaria, hay algo en esa imagen que vale la pena retener, un niño iluminado mientras todos los demás están en la oscuridad, no como metáfora forzada, sino como escena real, porque la relación entre Freud y su madre, esa mezcla de adoración absoluta, expectativa desmedida y ternura casi posesiva, marcaría su psicología para siempre. Él mismo lo reconocería décadas después, aunque no siempre de manera cómoda. Cuando Sigmund tenía 3 años, la familia abandonó Freiberg. Los negocios de Jacob habían fracasado una vez más. Los medios hermanos mayores de Freud, Emanuel y Philip, hijos de un matrimonio anterior de Jacob, emigraron a Manchester. El niño perdió a su compañero de juegos más cercano, John, el hijo de Emanuel, con quien había explorado el pequeño mundo de Freiberg con esa intensidad total que solo tienen los niños. Primero vinieron a Leipzig, luego, en 1860, llegaron a Viena. Viena era otra cosa. Viena era el corazón del imperio austrohúngaro, una ciudad de palacios y bulevares amplios, de óperas y cafés, de una burguesía culta que leía filosofía alemana entre taza y taza de café negro. También era una ciudad de antisemitismo enquistado, de techos de cristal invisibles, pero muy reales, de puertas que se abrían para algunos y permanecían cerradas para otros según apellido, según origen, según fe. Los Freud llegaron como lo que eran, una familia judía de provincia con pocos recursos y muchos hijos, buscando un lugar en una ciudad que todavía no sabía si los quería. Se instalaron en el barrio de Leopoldstadt, el distrito judío de Viena. El apartamento era pequeño para tantos. El dinero siempre escaseaba. Jacob Freud era un hombre de carácter afable, pero de fortuna esquiva. Había algo en él que generaba más simpatía que éxito. Amalia, en cambio, era enérgica, mordaz, de voluntad de hierro. Y entre los dos formaron a un niño que aprendió muy pronto que el mundo no regalaría nada, que cada centímetro de reconocimiento tendría que ganarse. Sigmund fue un estudiante extraordinario desde el principio. En el gimnasio Leopoldstädter, uno de los mejores de Viena, destacó en casi todas las materias. Dominaba el alemán con la gracia natural de quien piensa en imágenes y encuentra las palabras exactas para cada una. Aprendió latín y griego, francés e italiano, inglés y español, y con el tiempo también algo de hebreo. Leía con voracidad. Shakespeare en inglés, Goethe en alemán, los estoicos en latín. A los 12 años ya tenía una biblioteca personal que organizaba con cuidado casi obsesivo. Pero detrás de ese rendimiento brillante vivía también una presión que no siempre era fácil de sostener. La presión de ser el escogido, el hijo que haría grande a la familia, el silla de oro que devolvería el honor perdido. En una familia donde el dinero nunca alcanzaba y el futuro siempre era incierto, Sigmund Freud comprendió desde temprano que su única moneda de cambio era su inteligencia, y la usó con una disciplina casi feroz. Entró a la Universidad de Viena en 1873, a los 17 años. Había pensado estudiar Derecho. Lo atraía la política, la filosofía, el gran debate de las ideas. Pero una lectura cambió su rumbo. Un ensayo de Goethe sobre la naturaleza, leído en voz alta en una conferencia pública, lo conmovió de una manera que no supo explicar del todo. Decidió estudiar medicina, no porque quisiera ser médico en el sentido convencional del término, curar a enfermos, recetar remedios, sino porque intuía que la medicina era el camino más cercano a las preguntas que de verdad lo obsesionaban. ¿Qué somos? ¿Cómo funcionamos? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos detiene? La universidad fue una experiencia de revelaciones simultáneas. Estudió filosofía con Franz Brentano,
uno de los pensadores más influyentes del momento, quien ya debatía la posibilidad de procesos mentales inconscientes y quien le enseñó el rigor del pensamiento sistemático. Estudió fisiología con Ernst Bruck, el director del laboratorio de fisiología más riguroso de Viena, un hombre de ciencia positivista que creía que todo fenómeno, incluidos los de la mente, debía poder explicarse en términos materiales y verificables. Fue en el laboratorio de Bruck donde Freud aprendió a observar, a verdaderamente observar, a mirar las preparaciones microscópicas durante horas, a buscar patrones donde otros veían ruido, a confiar en la evidencia antes que en la intuición. Durante años estudió tejido nervioso, diseccionó branquias de lampreas en Trieste buscando sus células nerviosas. Comparó cerebros de humanos con cerebros de ranas y cangrejos de río. Su trabajo sobre neurología fue serio, meticuloso y adelantó por algunos años ciertos conceptos que serían fundamentales para el descubrimiento de la neurona. Nadie que hubiera observado a ese joven inclinado sobre el microscopio en el laboratorio de Bruck habría predicho que un día su nombre sería sinónimo de algo tan distinto como el sueño, el deseo y lo inconsciente. Pero la ciencia pura tenía un problema para Freud, y ese problema tenía nombre: dinero. En el laboratorio de Bruck había un futuro intelectual brillante, pero un futuro material precario. Los puestos estaban ocupados, el ascenso era lento, y Freud, que a los 26 años se había enamorado de Martha Bernays, una joven culta, recta, de familia judía respetable, necesitaba dinero, necesitaba poder casarse, necesitaba una vida real, no solo una vida intelectual. Fue Bruck quien le dijo, con la honestidad severa de los grandes maestros, que debía abandonar la investigación y volcarse a la práctica médica si quería construir una vida. Fue un consejo que Freud recibió como una pequeña derrota, pero lo siguió. Comenzó sus rotaciones clínicas en el Hospital General de Viena en 1882. Y allí, en las salas de enfermos, en los pabellones de neurología y psiquiatría, comenzó a encontrar algo que el microscopio no le había podido dar: los seres humanos en toda su complejidad perturbadora. Personas que sufrían sin causa orgánica visible, cuerpos que mentían, mentes que se rompían de maneras que la fisiología no alcanzaba a explicar. Algo se estaba abriendo en él. Todavía no sabía cómo llamarlo. Lo que sí sabía era que ser judío en la Viena de esa época tenía un precio constante. El antisemitismo no era abstracto, era parte del aire que se respiraba. Los puestos académicos más deseados estaban reservados en la práctica para quienes no llevaban apellidos como el suyo. Freud intentaría durante años obtener una cátedra universitaria y sería bloqueado repetidamente, no por falta de méritos, sino por el cálculo ordinario de la discriminación. Esa exclusión no lo destruyó, lo endureció. Lo hizo más independiente, le enseñó a no esperar el permiso de las instituciones para pensar lo que pensaba. Hay una anécdota que Freud relataría en su propia autobiografía. Siendo adolescente, su padre Jacob le contó que una vez, en la calle, un hombre le había tirado el sombrero al barro y le había dicho: «Baja de la acera, judío». El joven Sigmund esperaba una historia de valentía, de resistencia, de orgullo herido pero erguido. En cambio, Jacob le dijo serenamente que había recogido el sombrero y seguido su camino. Freud recordó haber sentido algo parecido a la vergüenza, y muchos años después se preguntaría si ese momento, esa figura paterna doblada, recogiendo su sombrero del barro bajo la mirada de otro hombre, no había quedado grabado en algún lugar profundo e irreparable de su psique. El niño de Freiberg, que nació en un cuarto de cerrajero, que perdió su primer hogar, que creció en la estrechez y la presión de ser el elegido, que estudió nervios y sueños y Shakespeare con la misma intensidad voraz, estaba convirtiéndose en algo.
Todavía no sabía exactamente en qué, pero la pregunta que empezaba a formarse en él no era una pregunta de laboratorio, era una pregunta más oscura, más urgente, más personal. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tan pocas veces lo sabemos realmente? Capítulo 2. El hombre que quería descifrar la mente. París, otoño de 1885. El viaje en tren desde Viena duró días. Freud llegó a París con 29 años, una beca de viaje, muy poco dinero y una curiosidad que bordeaba la urgencia. La ciudad lo deslumbró y lo intimidó al mismo tiempo. Escribió a Martha Bernays, su prometida, con quien llevaba ya 3 años de correspondencia intensa y epistolar, describiéndole los boulevards, los cafés, los mercados, el peso diferente del aire francés. Pero lo que verdaderamente lo había llevado hasta allí no era París. Era Jean-Martin Charcot. Charcot era entonces el neurólogo más famoso de Europa. Dirigía la Salpêtrière, el gran hospital de París, con la autoridad de un hombre acostumbrado a que el mundo observara mientras él trabajaba. Sus presentaciones clínicas eran famosas, o quizás famosas es demasiado suave. Eran espectáculos. Charcot traía a sus pacientes histéricas ante un auditorio de médicos, estudiantes y visitantes curiosos, y demostraba cómo la hipnosis podía inducir y aliviar síntomas físicos, parálisis, ceguera temporal, convulsiones, rigidez de miembros. Todo sin causa orgánica detectable, todo producido y disuelto por la sugestión. Freud se sentó en esas presentaciones con los ojos muy abiertos. Lo que veía contradecía años de formación positivista. En el laboratorio de Brücke le habían enseñado que la mente era el producto del cerebro, que los síntomas tenían causas físicas, que la psicología, cuando se tomaba en serio, debía ser biología. Y aquí estaba Charcot, el hombre más respetado de la neurología europea, demostrando que el cuerpo podía enfermar por razones que vivían exclusivamente en la mente, que una idea reprimida podía paralizarte el brazo, que una emoción enterrada podía quitarte la voz. El mundo antiguo se estaba resquebrajando. Freud pasó 4 meses en París. Asistió a cada presentación de Charcot que pudo. Tradujo uno de sus textos al alemán. Se sentó en el despacho del maestro para hablar de los casos más complejos. Y cuando volvió a Viena, volvió siendo otro. No todavía el Freud que conocemos, todavía no. Pero con algo nuevo instalado en su pensamiento. La certeza de que la mente podía producir cosas que la anatomía no explicaba y de que ese territorio inexplicado era donde valía la pena buscar. De vuelta en Viena, en 1886, abrió su consultorio privado en la Rathausstraße. Ese mismo año se casó con Martha Bernays después de 4 años de noviazgo sostenido mayormente por cartas, centenares de cartas, algunas apasionadas, algunas posesivas, todas reveladoras de un hombre que pensaba en voz alta a través de la escritura. Martha era ordenada, práctica, fiel. Fundó el hogar mientras Freud construía las ideas. Tuvieron 6 hijos en relativamente poco tiempo: Mathilde, Jean-Martin, Oliver, Ernst, Sophie y la última, Anna, que llevaría el nombre de la hija de Jacob y que se convertiría en la más cercana colaboradora de su padre. En esos primeros años de consultorio, Freud usó hipnosis. Era la herramienta que Charcot le había mostrado y la usaba con resultados inconsistentes. Algunos pacientes mejoraban, otros no, y algo en él sospechaba que la hipnosis era demasiado superficial, que llegaba a ciertos síntomas pero no a sus raíces. Fue entonces cuando Joseph Breuer entró en escena. Breuer era un médico respetado de Viena, mayor que Freud, intelectualmente generoso, clínicamente cuidadoso. Era también el amigo y mentor que Freud necesitaba en esos años de incertidumbre económica e intelectual.
Brouwer le prestaba dinero cuando los meses eran difíciles, le consultaba sus casos más complejos y le habló de una paciente extraordinaria que había tratado entre 1880 y 1882, una joven que él llamaba Anna O, cuyo nombre real era Bertha Pappenheim. Anna O sufría de una constelación de síntomas que desafiaban cualquier diagnóstico orgánico: parálisis de extremidades, perturbaciones visuales, tos nerviosa, incapacidad para beber agua a pesar de una sed torturante y periodos de ausencia mental durante los cuales hablaba en lenguas que no eran su alemán nativo. Brouwer descubrió que cuando Anna O estaba bajo hipnosis y podía hablar libremente sobre sus síntomas, sobre las escenas, los recuerdos, las imágenes que emergían asociadas a cada uno de ellos, los síntomas se aliviaban o desaparecían del todo. Anna O misma puso nombre a lo que le estaba ocurriendo. Con la sencilla precisión de alguien que experimenta algo desde adentro, lo llamó la cura por la palabra. The Talking Cure, la cura hablando. Freud escuchó esta historia con la concentración de quien sabe que está ante algo importante. Trabajó con Brouwer durante años en varios casos similares. Juntos publicaron en 1895 Los estudios sobre la histeria, un libro que describía varios casos clínicos y proponía que los síntomas histéricos tenían su origen en recuerdos traumáticos que habían sido empujados fuera de la conciencia, reprimidos, pero que seguían actuando desde las sombras, produciendo síntomas físicos como una forma de expresión cifrada. Si se recuperaba el recuerdo, si se revivía la escena traumática con toda su carga emocional, el síntoma podía disolverse. Era una idea sencilla en su formulación y radical en sus implicaciones, pero la colaboración con Brouwer tenía sus límites. Brouwer era cauteloso, se incomodaba con las conclusiones más extremas que Freud empezaba a extraer, en particular con la centralidad que Freud otorgaba a la sexualidad como causa de los conflictos psíquicos. Brouwer prefería retroceder, Freud no, y con el tiempo la distancia entre ellos creció hasta volverse insalvable. Entretanto, Freud había iniciado una amistad que en esos años le importaría más que ninguna otra. Wilhelm Fliess, un otorrinolaringólogo berlinés que Freud conoció en 1887. Fliess era brillante, extravagante, original. Tenía teorías sobre los biorritmos humanos, sobre las conexiones entre la nariz y los genitales, sobre los ciclos periódicos de la conducta sexual. Muchas de esas teorías eran, según los estándares de cualquier época, cuestionables. Pero a Freud le importaban menos las teorías específicas que la mente detrás de ellas. Alguien que pensaba con la misma intensidad, que osaba conectar lo que otros mantenían separado, que no le temía las ideas grandes. La correspondencia entre Freud y Fliess durante esos años es uno de los documentos más extraordinarios de la historia intelectual del siglo XX. Cientos de cartas en las que Freud volcaba sus ideas más crudas, sus dudas más profundas, sus teorías a medio hornear. Fliess era el espejo que Freud necesitaba, el interlocutor que lo escuchaba sin juzgar, y esa necesidad, esa dependencia emocional e intelectual casi sin reservas, era también una vulnerabilidad. La señal de alarma llegó con la historia de Emma Eckstein. Emma era una paciente de Freud. Joven, inteligente, con síntomas que él asociaba a conflictos sexuales reprimidos. Freud, influenciado por la teoría de Fliess sobre la conexión nasal-genital, la derivó a Fliess para que le operara la nariz. La operación fue un desastre. Fliess dejó adentro media tira de gasa que fue olvidada en la cavidad nasal. Emma comenzó a sangrar de manera alarmante. Se llamó a otro cirujano de urgencia, quien extrajo la gasa putrefacta y le salvó la vida, aunque dejó a Emma permanentemente desfigurada. La reacción de Freud ante esto fue reveladora y perturbadora. En sus cartas a Fliess, luego de un momento inicial de horror, Freud gradualmente fue construyendo una narrativa que absolvía a su amigo.
Las hemorragias de Emma, concluyó, eran histéricas, expresiones de un deseo inconsciente de ser amada, no consecuencias de negligencia médica. Flies escribió, era completamente inocente. Una mujer había quedado desfigurada y el hombre que estaba construyendo la ciencia del inconsciente eligió proteger la imagen de su amigo antes que enfrentar la verdad. Nada volvería a sentirse del todo sencillo después de aquello. Había otro capítulo oscuro en esos años que merece nombrarse con honestidad. En 1884, Freud había comenzado a investigar la cocaína. La sustancia era entonces legal, poco conocida y considerada prometedora. Freud la consumió él mismo, notó sus efectos euforizantes y energizantes y escribió un ensayo entusiasta sobre sus posibles usos medicinales, como anestésico, como tratamiento para la morfina, como remedio para la depresión y el agotamiento. Compartió la cocaína con amigos y colegas, incluyendo a su amigo Ernst von Fleischl-Marxow, que sufría un dolor crónico severo por una lesión nerviosa. Lo que Freud no anticipó o no quiso ver fue que la cocaína podía crear una dependencia bruta. Fleischl-Marxow desarrolló una adicción devastadora. Murió en 1891, después de años de deterioro. Freud enfrentó críticas académicas por haber promovido la sustancia con tanta irresponsabilidad. Tardó años en procesar esa culpa, y aunque eventualmente reconoció que su entusiasmo había sido excesivo, la forma en que manejó esa responsabilidad, desplazándola, minimizándola, volvería a aparecer como patrón en otros momentos de su vida. El hombre que quería descifrar la mente estaba siendo descifrado lentamente por sus propias contradicciones. Pero en las sombras de todo eso, algo más estaba gestándose, algo que cambiaría todo. Su padre estaba muriendo. Capítulo 3. La noche en que abrió la mente del mundo. Jacob Freud murió el 23 de octubre de 1896. Tenía 81 años, Freud tenía 40, y la muerte de su padre lo golpeó de una manera que no había anticipado, con una intensidad que lo desconcertó. En una carta a Flies, escrita pocos días después, describió el acontecimiento como el más significativo, el más perturbador de su vida adulta. No porque amara a su padre con devoción ciega, la relación entre ellos era complicada, atravesada por décadas de expectativas insatisfechas y una admiración que coexistía con algo parecido a la decepción, sino precisamente por eso. Porque la muerte de un padre no solo produce tristeza, produce también cosas que uno no esperaba encontrar dentro de sí mismo: alivio, culpa, rencor viejo, ternura demorada y una extraña sensación de orfandad que no tiene nada que ver con la edad que uno tiene cuando ocurre. En los meses que siguieron, Freud hizo algo que no tenía precedentes en la historia de la medicina. Decidió analizarse a sí mismo. No tenía analista. No existía todavía ese oficio. Tenía solamente sus propios sueños, sus propios recuerdos, su propio pasado y la disciplina de un hombre de ciencia dispuesto a observar incluso cuando lo observado le resultaba incómodo. Cada mañana, antes de que comenzara el día clínico, anotaba sus sueños con el cuidado de un naturalista. Los diseccionaba. Seguía cada imagen hasta su origen. Preguntaba, ¿de dónde viene esto? ¿A qué me recuerda? ¿Qué deseo escondido podría estar expresando esta escena nocturna de manera distorsionada y cifrada? Lo que encontró lo perturbó y lo iluminó al mismo tiempo. Encontró restos de su infancia que creía olvidados. Encontró hostilidad hacia su padre mezclada con admiración. Encontró deseos que su conciencia diurna habría rechazado con indignación. Encontró, sobre todo, la confirmación de algo que ya intuía desde los casos de histeria: que la mente no es transparente para sí misma, que cargamos con una parte de nosotros que trabaja sin que lo sepamos, que quiere cosas que no nos permitiríamos querer a plena luz del día, y que esa parte, ese territorio oscuro que él comenzaría a llamar el inconsciente,
Es tan real, tan poderosa y tan decisiva como cualquier cosa que podamos ver y nombrar conscientemente. Durante 2 años, Freud vivió en esa excavación interior. Era un trabajo agotador y extraño. Quien analiza sus propios sueños sin testigos externos se enfrenta al riesgo de ver solo lo que quiere ver. Freud lo sabía. Lo reconocería después como la limitación inevitable del autoanálisis. Y sin embargo siguió, porque no tenía otra opción, porque la pregunta era demasiado importante para esperar. El resultado de esos años de trabajo nocturno fue un libro, La interpretación de los sueños, escrito entre 1895 y 1899, publicado en noviembre de 1899, con fecha editorial de 1900, como si Freud o su editor quisiera que ese libro perteneciera al nuevo siglo más que al que terminaba. Era un volumen denso, largo, escrito con una precisión analítica que alternaba con pasajes de una rara belleza literaria. Comenzaba con una revisión crítica de toda la literatura anterior sobre los sueños, griegos, románticos, científicos positivistas, para mostrar que nadie hasta entonces había encontrado el mecanismo correcto, y luego proponía el suyo. Los sueños son realizaciones de deseos reprimidos, expresados de manera disfrazada por el trabajo del sueño, que distorsiona y codifica el deseo para que pueda escapar a la censura de la mente consciente. El sueño no es ruido, es lenguaje. Un lenguaje que hay que aprender a leer. Freud estaba convencido de que ese libro era su obra mayor. Lo decía con la tranquila certeza de quien sabe el peso de lo que ha creado. En una de sus cartas escribió que ese texto representaba la percepción más valiosa que he tenido y que el mundo tardaría en reconocerlo. El mundo tardó, en efecto. En los primeros 6 años después de su publicación, La interpretación de los sueños vendió 351 ejemplares. 351. Para un libro que cambiaría la manera en que la humanidad piensa sobre sí misma, ese silencio inicial fue devastador. Las pocas reseñas que aparecieron fueron condescendientes o directamente hostiles. Los académicos de Viena lo ignoraron. Los neurólogos lo despreciaron. Los filósofos no supieron qué hacer con él. Y Freud, que aguardaba con una expectativa que mezclaba confianza y ansiedad en proporciones iguales, tuvo que absorber ese silencio sin derrumbarse. No fue fácil. En sus cartas de esa época hay momentos de desánimo genuino, momentos en que el hombre que había construido una teoría del deseo insatisfecho experimentaba de primera mano lo que significaba desear reconocimiento y no recibirlo. Había algo casi irónico en ello, y Freud lo habría sabido ver. Si hubiera tenido a alguien que se lo señalara, siguió escribiendo. En 1901 publicó Psicopatología de la vida cotidiana, un libro más accesible en que demostraba que los mecanismos del inconsciente no se limitaban a los sueños, sino que aparecían también en los errores del lenguaje cotidiano, los llamados lapsus, en los olvidos selectivos, en los actos fallidos, en los chistes. Este libro llegó a un público más amplio. Comenzó a instalarse en la conversación cultural. Mientras tanto, algo estaba cambiando en el número 19 de la Vergase. El apartamento de los Freud era espacioso para los estándares vieneses, 2 plantas, muebles sólidos, una colección creciente de antigüedades que Freud coleccionaba con pasión de arqueólogo. Figurillas egipcias, griegas, romanas. Estatuillas que llenaban estantes y superficies con una densidad que un visitante describió como el estudio de un faraón. En ese apartamento, a partir del otoño de 1902, Freud comenzó a reunir a un pequeño grupo de médicos todos los miércoles por la tarde. La reunión era informal al principio. 4 hombres: Wilhelm Steckel, Alfred Adler, Max Kahane, Rudolf Reitler, todos médicos, todos judíos, todos interesados en las ideas que Freud estaba desarrollando. Se sentaban alrededor de la mesa del comedor, bebían café, fumaban.
Freud siempre con su cigarro, y debatían casos clínicos, teorías, el significado de los sueños, la naturaleza de la neurosis. La sociedad psicológica de los miércoles era pequeña. Nadie habría podido predecir lo que se estaba sembrando allí, pero creció. Cada mes llegaban personas nuevas, médicos jóvenes que habían leído a Freud y querían acercarse al origen de esas ideas. Intelectuales curiosos, mujeres en algunos casos, en una época en que la presencia de mujeres en estos espacios era aún excepcional. El grupo se volvió más numeroso, más diverso, más exigente. Los debates se intensificaron. Se publicó un boletín. Se empezaron a organizar conferencias. Y desde Zúrich llegó alguien que cambiaría la historia del movimiento. Carl Gustav Jung era joven, suizo, protestante, todo lo contrario del perfil judío vienés del círculo de Freud, y brillante de una manera que era a la vez estimulante y ligeramente perturbadora. Freud lo reconoció de inmediato como el más dotado de cuantos se habían acercado a él. En 1907, cuando se conocieron en persona en Viena, conversaron durante 13 horas seguidas. 13 horas. Jung tenía 32 años, Freud 51. Para Freud, Jung era el sucesor natural, el heredero que llevaría el psicoanálisis más allá de los límites de la comunidad judía vienesa, que le daría credibilidad científica ante el mundo anglosajón, que garantizaría que esta nueva ciencia no fuera descartada como un proyecto cultural de un grupo marginal. Freud lo llamó su hijo adoptivo. Lo nombró presidente de la recién creada Asociación Psicoanalítica Internacional en 1910. Era demasiada presión y demasiada expectativa. El año 1909 trajo un momento de gloria real, la invitación a la Clark University de Massachusetts, en Estados Unidos. Freud cruzó el Atlántico por primera y única vez en su vida, acompañado de Jung y de Sándor Ferenczi, uno de sus discípulos más queridos. Durante 5 días dio conferencias ante académicos norteamericanos, presentó sus ideas con la precisión elegante de alguien que lleva años pensando en voz alta y fue recibido con un entusiasmo que Viena le había negado durante años. Cuando el barco ancló de regreso en Europa, Freud le dijo a quienes lo acompañaban, con su habitual mezcla de ironía y convicción: «No saben que les traemos la peste». Quizás lo decía en broma, quizás no del todo. El mundo ya no era el mismo, y el verdadero trabajo apenas comenzaba. Capítulo 4. La gloria y la fractura. El distanciamiento con Jung no fue repentino. Fue como una grieta que avanza lentamente por la roca, invisible al principio, visible solo cuando ya es demasiado tarde para detenerla. Jung era un pensador de imaginación desbordante. Le fascinaban la mitología, el ocultismo, los arquetipos, las tradiciones religiosas de culturas distantes. Creía que el inconsciente no era solo el depósito de los traumas personales reprimidos, como postulaba Freud, sino algo más vasto, un inconsciente colectivo compartido por toda la humanidad, poblado de imágenes primordiales que ninguna historia personal podía explicar del todo. Era una idea hermosa en cierto sentido. También era, para Freud, una traición a los principios de la ciencia. Freud quería que el psicoanálisis permaneciera anclado en la biología, en la sexualidad, en los mecanismos verificables del conflicto psíquico individual. Desconfiaba de las explicaciones que rozaban lo místico o lo religioso. Y la dirección que tomaba el pensamiento de Jung apuntaba demasiado en esa dirección. Además, y quizás esto era lo más difícil de admitir, Jung había comenzado a cuestionar la centralidad de la sexualidad en la teoría psicoanalítica, el punto que Freud consideraba no negociable, el núcleo duro de todo su edificio conceptual. En 1912, Jung publicó Transformaciones y símbolos de la libido, un libro que reformulaba el concepto de libido de una manera que Freud consideró incompatible con la teoría original. Las cartas entre ellos se volvieron frías.
Los malentendidos se multiplicaron. En enero de 1913, Freud le escribió a Jung que prefería disolver completamente nuestra relación personal. Jung respondió renunciando a la presidencia de la Asociación Psicoanalítica. Fue una ruptura que ambos experimentaron con dolor. Jung describiría después ese periodo como uno de los más oscuros de su vida, una crisis de identidad casi total. Freud también lo vivió duramente, aunque con más estoicismo en la superficie. Había apostado tanto en Jung, había visto en él no solo un sucesor, sino una extensión de sí mismo, que la pérdida tenía algo de duelo, no solo por la amistad, sino por lo que la amistad prometía y no pudo cumplir. La historia se repetiría con Alfred Adler, que se había separado antes que Jung en 1911 para desarrollar su propia psicología individual, y con Wilhelm Steckel, uno de los fundadores originales del grupo de los miércoles. El patrón se volvía reconocible. Los discípulos que llegaban con admiración terminaban, si pensaban por cuenta propia, alejándose. Y Freud, que teóricamente defendía la exploración de las profundidades del yo, podía ser profundamente intolerante con quienes cuestionaban sus conclusiones. Era otra manifestación de la contradicción central. El explorador del inconsciente tenía puntos ciegos que prefería no ver. Pero el mundo no esperó a que Freud resolviera sus conflictos internos. En agosto de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Freud la recibió con una mezcla de emociones que reflejaban su temperamento complejo. Al principio, como muchos intelectuales europeos de esa generación, experimentó algo parecido al entusiasmo patriótico, el impulso colectivo, el sentido de que algo grande y transformador estaba ocurriendo. Ese entusiasmo duró poco. A medida que los meses se convertían en años y las cifras de muertos se volvían incomprensibles, Freud fue mirando la guerra con una frialdad cada vez más sombría. No con sorpresa, con algo peor, con reconocimiento, porque la guerra no contradecía sus teorías sobre la naturaleza humana, las confirmaba. Si el inconsciente humano alberga fuerzas de destrucción tan poderosas como las de la creación, si la agresión, el odio, la pulsión de muerte son tan reales como el amor y el deseo, entonces la guerra no era una anomalía civilizatoria. Era una verdad que la civilización normalmente mantenía a raya, pero solo con esfuerzo y nunca de manera permanente. La monstruosidad de las trincheras europeas era, para Freud, la evidencia más brutal de algo que él llevaba décadas tratando de describir en términos clínicos. Sus hijos varones sirvieron en el ejército. Las cartas que llegaban desde el frente le producían una angustia que trató de mantener funcionalmente bajo control. Siguió atendiendo pacientes, siguió escribiendo, pero los años de la guerra fueron también años de escasez extrema. El bloqueo económico redujo el número de pacientes, el dinero escaseó de nuevo, los cigarros, su compañía constante desde los 24 años, se volvieron más difíciles de conseguir, lo que Freud consideraba una privación casi intolerable. La historia de la relación de Freud con sus cigarros merece un momento de atención detenida, porque es uno de los lugares donde la contradicción de su vida se hace más vívida y más humana. Freud fumaba 20 cigarros al día. Lo hacía desde joven, con una regularidad y una devoción que rozaban el ritual. Creía, o se convencía de creer, que el tabaco estimulaba su capacidad de pensar, que sin él su productividad caería. Cuando Wilhelm Fliess, su amigo íntimo, le advirtió sobre los riesgos para su salud, Freud lo descartó. Cuando los médicos le recomendaron moderar el hábito, lo intentó brevemente y con un sufrimiento que describió como casi insoportable. Él mismo había escrito en una carta a Fliess en 1897 que las adicciones eran sustitutos del placer más fundamental. Sabía lo que era una adicción y no podía o no quería liberarse de la suya. El cobro por ese capricho llegaría con una precisión casi cruel,
Pero antes de ese cobro llegó otro tipo de pérdida, una más íntima, más irreparable. El 25 de enero de 1920, Sophie Freud, la segunda hija de Sigmund y Martha, la favorita de muchos en la familia, una mujer joven y vital de 26 años, murió de influenza. La pandemia que arrasó Europa después de la guerra no distinguía entre los hijos de los científicos y los hijos de los agricultores. Sophie murió dejando dos hijos pequeños, y la muerte de un hijo es una de las pocas experiencias para las que ninguna teoría psicológica sirve de amortiguador real. Freud recibió la noticia con una contención exterior que alarmó a quienes lo conocían. No lloró en público, siguió con sus consultas, sus escritos, sus compromisos, pero algo dentro de él se reorganizó alrededor de esa pérdida. Y el resultado apareció en forma de un ensayo que ese mismo año había comenzado a escribir y que publicó en 1920, Más allá del principio del placer. En ese texto, Freud formuló por primera vez la idea del instinto de muerte, Thanatos, como una fuerza que opera en paralelo con Eros, el instinto de vida, la compulsión de repetición, la tendencia del organismo a regresar a estados anteriores, el impulso hacia la disolución, una oscuridad que no podía explicarse solo por el principio del placer. No hay manera de saber con certeza qué parte de esa teoría viene de los libros y qué parte viene de haber sepultado a una hija. Pero tampoco hace falta saberlo con exactitud. Basta reconocer que los pensadores más grandes no escriben en el vacío, escriben desde sus heridas. Entonces, en 1923, llegó la herida física. Freud notó una llaga en su paladar que no cicatrizaba. Tenía 66 años. Le dijeron que era un papiloma benigno y le hicieron una operación menor, realizada con torpeza, que casi le cuesta la vida por una hemorragia intraoperatoria. Días después, el análisis de tejido reveló lo que Freud ya sospechaba: carcinoma de células escamosas, cáncer de paladar. El resultado directo de décadas de tabaco. Lo que siguió fue uno de los episodios más notables de la historia de la medicina, no por sus avances técnicos, sino por la figura humana en su centro. Durante los siguientes 16 años, hasta su muerte, Freud soportó más de 30 intervenciones quirúrgicas. Le extirparon partes del paladar y de la mandíbula. Le colocaron una prótesis dental que llamaban el monstruo y que hacía que comer y hablar fueran actos dolorosos. Llegó a un punto en que abrir la boca requería usar los dedos para separar las mandíbulas. El dolor era constante y en ocasiones insoportable, y siguió fumando no como un acto de rebeldía consciente, no como una declaración filosófica, sino porque era algo más profundo y más simple que eso, una compulsión que su propia teoría describía perfectamente y que ninguna voluntad, ni siquiera la suya, podía suprimir. Un hombre que había pasado su vida describiendo las trampas del inconsciente estaba atrapado en una de las más antiguas y, sin embargo, también siguió escribiendo. En 1923 publicó El yo y el ello, en que formalizaba la estructura tripartita de la mente: el ello, el yo, el superyo, que se convertiría en el vocabulario más reconocible de su legado. En 1926 publicó Inhibición, síntoma y angustia. En 1930, El malestar en la cultura, quizás su obra más ambiciosa y más sombría, en la que argumentaba que las civilizaciones construidas sobre la represión sistemática de los instintos y que ese costo, el costo de ser seres civilizados, produce inevitablemente una infelicidad estructural que ningún progreso material puede resolver del todo. Ese mismo año recibió el premio Goethe, el mayor reconocimiento literario alemán. Lo recibió su hija Ana en su nombre porque su estado de salud no le permitía viajar. Era el tipo de reconocimiento que 40 años atrás habría significado todo. Ahora llegaba mientras la historia se oscurecía a su alrededor de maneras que él, con su capacidad para leer las fuerzas oscuras del ser humano, comprendía mejor que nadie.
en Alemania. Un partido político que había prosperado con la promesa del resentimiento, el miedo y la violencia estaba ganando terreno. Y sus libros, los libros de un judío de Viena que había osado mirar dentro de la mente humana y publicar lo que encontró, estaban en varias listas de nombres que ciertos hombres jóvenes querían ver arder. Capítulo 5. El exilio y el tiempo sin fin. El 10 de mayo de 1933, en la Opernplatz de Berlín, miles de libros ardieron. Era una noche clara. Las llamas eran altas. Los estudiantes y las juventudes del partido arrojaban al fuego los textos de quienes consideraban enemigos del espíritu alemán. Entre esos libros estaban los de Sigmund Freud. Un propagandista leyó en voz alta una declaración: contra el alma que destruye el alma, por la nobleza del espíritu humano. Y los libros de Freud alimentaron las llamas mientras el público aplaudía. Cuando alguien le transmitió la noticia a Freud en Viena, él respondió con una ironía que escondía algo más complejo que indiferencia: ¡qué progreso! En la Edad Media me habrían quemado a mí. Ahora se conforman con quemar mis libros. Era una respuesta inteligente. Era también una forma de no mirar del todo a lo que se venía. Freud no quería irse de Viena. Llevaba casi 80 años en esa ciudad. El apartamento de Vergas 19 era su mundo, sus antigüedades, su biblioteca, su diván, sus pacientes, el ritual cotidiano de una vida construida piedra a piedra durante décadas. Era un hombre enfermo, con dolor constante, que no tenía energía para imaginar empezar de nuevo en otro lugar. Y había algo más, algo que sus biógrafos han señalado con cuidado: una cierta dificultad para creer del todo que lo peor era posible, que aquello que veía acercarse podría alcanzarlo realmente. Fue su hija Ana quien comprendió el peligro con más lucidez. Anna Freud, la menor de los 6 hijos, que se había convertido en psicoanalista y en la más cercana colaboradora de su padre, era también quien le servía de escudo práctico frente al mundo. Leía sus contratos, organizaba sus archivos, protegía su tiempo y su energía. Y en esos años finales en Viena, veía lo que llegaba con una claridad que su padre, quizás por amor a lo que tenía, no siempre podía sostener. El 11 de marzo de 1938, la Alemania nazi anexó Austria. El Anschluss convirtió a Viena en territorio del Reich de un día para otro. En pocas horas la ciudad cambió, las banderas aparecieron, los uniformes se multiplicaron. Las purgas comenzaron. Los judíos fueron atacados en las calles, obligados a limpiar aceras de rodillas mientras la gente miraba. El 22 de marzo de 1938, la Gestapo fue al apartamento de Vergase 19. Anna Freud fue llevada a las oficinas de la Gestapo para un interrogatorio que duró todo el día. Freud esperó en casa. Fue la espera más larga de su vida. No en términos de horas, aunque las horas fueron suficientes para parecerse a días, sino en términos de lo que esa espera representaba. El hombre que había pasado su vida estudiando la angustia, experimentó ese día la angustia en su forma más desnuda y más antigua. No saber si alguien a quien ama volverá. Anna volvió. Gracias, en parte, a las gestiones de amigos y colegas internacionales que ya estaban trabajando con urgencia para sacar a la familia de Austria. El príncipe Jorge de Grecia, cuya esposa había sido paciente de Freud, intervino directamente. El gobierno norteamericano presionó diplomáticamente. Se negoció, se pagó, se firmó. Freud fue obligado a firmar una declaración en que afirmaba haber recibido un trato correcto y considerado de la Gestapo. Según algunas versiones, añadió debajo: puedo recomendar la Gestapo a cualquiera. Su humor sombrío persistía incluso en ese momento. 4 de junio de 1938, Sigmund Freud abandonó Viena en tren. 82 años. Un paladar destruido por el cáncer y las cirugías. Un dolor que había aprendido a gestionar porque no tenía otra opción. Llevó consigo a Martha, a Ana,
a su médico Max Schur, a su sirvienta de décadas Paula Fischel y a su perra Chow Chow Joffy. Llevó su biblioteca, sus antigüedades, su diván de consulta tapizado con una alfombra persa. No llevó a sus 4 hermanas, Rosa, Marie, Adolphine y Pauline, se quedaron en Viena. Eran mayores, con vidas arraigadas, con razones y quizás ilusiones propias. Las gestiones para sacarlas también fracasaron. En los años siguientes, las 4 fueron deportadas a los campos de exterminio. 3 de ellas, Marie, Rosa y Pauline, fueron asesinadas en Treblinka. Adolphine murió en Theresienstadt. Las 4 hermanas del hombre que enseñó al mundo a hablar del sufrimiento interior perecieron en el horror más exterior que el siglo produjo. Es un dato que no debería pasar rápido. 4 hermanas de Sigmund Freud asesinadas. El hombre que sobrevivió lo hizo gracias a su fama, sus contactos, su nombre. Sus hermanas no tenían ese escudo y esa asimetría, que la grandeza intelectual puede salvarte mientras los que te rodean sin esa protección perecen. Es una de esas verdades que la historia revela sin compasión. Llegaron a Londres el 6 de junio de 1938. La ciudad los recibió con calidez sorprendente. Intelectuales, médicos, ciudadanos comunes enviaron flores, cartas, visitas. H.G. Wells fue a verlo. Salvador Dalí, que consideraba a Freud una figura tutelar del surrealismo, consiguió una audiencia y dibujó su retrato. Freud lo observó con curiosidad. Luego le dijo a Stefan Zweig, quien había organizado el encuentro: hasta ahora, cuando veía a un surrealista, me inclinaba a pensar que el 90% era absurdo y el 10% arte. Ese joven ha cambiado mis proporciones. Se instalaron en Hampstead, en un número 20 de Maresfield Gardens que los amigos habían preparado para ellos. Las antigüedades fueron colocadas en sus sitios habituales. El diván fue llevado a un nuevo estudio. La biblioteca fue ordenada. Y Freud, con un cáncer que avanzaba sin detenerse, con un dolor que requería ya dosis significativas de medicación, siguió trabajando. Estaba terminando su último libro, Moisés y la religión monoteísta. Un texto provocador, erudito y en cierta manera incomprensible para quien esperara una obra final convencional. En él, Freud argumentaba que Moisés no había sido judío sino egipcio, que el monoteísmo tenía raíces en el culto solar de Akenatón y que el asesinato del líder por su propio pueblo, un evento hipotético cuya memoria habría quedado reprimida en el inconsciente colectivo, explicaba ciertos aspectos de la culpa religiosa. Era una idea que escandalizó a muchos judíos, que incomodó a los historiadores, y que era en cierta medida una forma que tenía Freud de continuar haciendo lo que siempre había hecho: buscar el trauma enterrado debajo de las historias que una civilización se cuenta sobre sí misma. Para el verano de 1939, el cáncer había progresado hasta un punto que Max Schur describió como necrosis abierta. La herida en el paladar había alcanzado proporciones que producían un olor tan penetrante que Joffy, la perra que dormía habitualmente junto a su cama, ya no se acercaba. El dolor era constante, el sueño difícil, la claridad mental sorprendentemente preservada. El 21 de septiembre de 1939, Freud llamó a Max Schur junto a su cama. Tenía 83 años. Le recordó que años atrás, cuando Schur había aceptado ser su médico, había extraído de él una promesa: que cuando llegara el momento, cuando el sufrimiento ya no tuviera sentido, lo ayudaría a irse. Schur recordaba perfectamente esa promesa. Freud le dijo: hablamos de ello en un momento dado. Me prometió que no me abandonaría cuando llegara el momento. Ahora ya no tiene ningún sentido seguir. Y añadió, con la precisión de alguien que ha pensado en la muerte durante décadas: es solo tortura y ya no tiene ningún significado. Schur le administró morfina. 2 días después, en la madrugada del 23 de septiembre de 1939, Sigmund Freud murió afuera
La Segunda Guerra Mundial llevaba ya 3 semanas en curso. El mundo que él había intentado explicar estaba destruyéndose una vez más, con una ferocidad que sus teorías predecían, pero que ninguna teoría podía aliviar. Lo cremaron en el Golders Green Crematorium. Sus cenizas fueron colocadas en una urna griega antigua de su propia colección. Era un gesto que le habría gustado. Las antigüedades como último hogar, los artefactos de civilizaciones perdidas, guardando los restos del hombre que intentó salvar algo de la suya. Y entonces comenzó el largo tiempo sin fin, porque los muertos que han cambiado el mundo no se quedan del todo quietos. Las ideas de Freud salieron de Viena con los psicoanalistas que escaparon del nazismo, muchos de ellos judíos, muchos de ellos sus discípulos directos, y se dispersaron por el mundo anglosajón, latinoamericano, europeo. En Estados Unidos el psicoanálisis fue adoptado con un entusiasmo que habría sorprendido al propio Freud. En las décadas del 40 y el 50, los divanees de los analistas freudianos proliferaron en las ciudades norteamericanas como nunca antes había ocurrido en ningún lugar. La cultura popular absorbió el vocabulario freudiano. Inconsciente, represión, complejo, lapsus, ego, libido, palabras que habían comenzado en el estudio de un médico vienés, se volvieron parte del idioma cotidiano de millones de personas que jamás habían abierto uno de sus libros. En América Latina, el psicoanálisis encontró tierra especialmente fértil. Las asociaciones psicoanalíticas florecieron en Buenos Aires, Ciudad de México, São Paulo, Montevideo. La cultura del análisis, la idea de que hablar de sí mismo con un otro atento era una forma de curación, se instaló en las ciudades latinoamericanas con una profundidad que no tiene equivalente en otras regiones del mundo. Hubo algo en esa propuesta, en la dignidad que otorga a la palabra, en la importancia que concede a la historia personal, en la convicción de que el pasado no está muerto, sino vivo dentro de nosotros, que resonó de manera especial en culturas que también conocen el peso de lo que no se nombra. Pero la herencia de Freud no fue simple ni unánime. Sus críticos fueron tan poderosos como sus defensores. Las feministas señalaron con razón que muchas de sus teorías, el concepto de envidia del pene, su comprensión limitada de la sexualidad femenina, su tratamiento de las pacientes histéricas, reflejaban los prejuicios de género de su época más que verdades universales. Los filósofos de la ciencia, especialmente Karl Popper, argumentaron que el psicoanálisis no cumplía los criterios de una teoría científica porque no podía ser falsificada. Cualquier resultado clínico podía interpretarse como confirmación de la teoría. Los neurocientíficos, armados con tecnología que Freud nunca habría podido imaginar, señalaron que muchas de sus construcciones, el inconsciente como él lo concebía, la estructura del id, ego y superego, no tienen correlatos neurales demostrables, y sin embargo, la idea central, la idea de que gran parte de lo que nos mueve está fuera del alcance de nuestra conciencia ordinaria, que nuestras motivaciones más profundas operan en un nivel que no siempre podemos ver ni controlar. Esa idea sobrevivió a todas las refutaciones parciales. La neurociencia contemporánea, con sus propios métodos y su propio vocabulario, ha confirmado de manera indirecta lo que Freud intuía, que el procesamiento inconsciente de información es real, que las emociones influyen en el comportamiento de maneras que no siempre son transparentes para quien las experimenta, que el pasado deja marcas que el tiempo no borra automáticamente. No de la manera en que Freud lo describía exactamente, no con los mismos mecanismos, los mismos nombres, los mismos mapas, pero en el sentido más profundo de la pregunta, ¿nos conocemos realmente a nosotros mismos? La respuesta que Freud propuso sigue siendo la más perturbadora y la más honesta, no tanto como creemos.
cada vez que alguien entra al consultorio de un psicólogo o de un psicoterapeuta y habla de su infancia, de sus miedos, de sus sueños, de las cosas que le cuesta decir, está realizando un acto que Freud hizo posible. Cada vez que alguien reconoce que actuó sin saber por qué, que algún comportamiento suyo tiene raíces que no comprende del todo, que lo que ocurrió en los primeros años de vida importa para lo que ocurre en los últimos, está pensando con un vocabulario que Freud puso en el mundo. Ese vocabulario fue distorsionado, fue simplificado hasta el absurdo. Fue vulgarizado, comercializado, parodiado, pero no desapareció, porque respondía a algo real. La historia de Sigmund Freud no es la historia de un hombre que tuvo razón en todo. Es algo más complicado y por eso más verdadero. La historia de un hombre que hizo las preguntas correctas, aunque no siempre encontrara las respuestas correctas. Que abrió un territorio que nadie había cartografiado con esa precisión antes, que pagó por ese trabajo con su salud, con sus amistades, con el exilio, con el dolor y con la irreparable pérdida de 4 hermanas que no pudieron seguirlo, y que al final, en una cama en Hampstead, con el mundo en llamas a su alrededor, pidió que lo dejaran ir, con la misma calma racional con que había pedido todo lo demás durante su vida. Amaneció el 23 de septiembre de 1939. En el estudio de Maresfield Gardens, sus libros seguían en los estantes. Sus antigüedades seguían en sus pedestales. El diván tapizado con la alfombra persa esperaba en silencio a nadie. El hombre que había enseñado al mundo que el pasado nunca se va del todo, se había ido al fin, pero sus preguntas permanecieron y permanecen todavía. Si recorremos juntos la vida que acabamos de escuchar, vemos cómo cada etapa la preparó para la siguiente. El niño pobre de Freiberg, que aprendió que su única moneda era la inteligencia, el médico joven que vio en París que el cuerpo puede mentir y que la mente tiene territorios más oscuros de lo que la ciencia quería admitir. El hombre en duelo que se analizó a sí mismo en la oscuridad de sus propios sueños y salió con un libro que el mundo tardó años en querer leer. El patriarca de un movimiento que vio cómo sus discípulos más brillantes se alejaban y sus certezas se fracturaban. El anciano enfermo que escribió hasta el final, mientras el mundo que había intentado comprender se destruía a su alrededor. Y el exiliado que llegó a Londres con sus antigüedades, su perra y la pregunta de toda su vida todavía sin respuesta definitiva. Esa pregunta, la más sencilla y la más honda: ¿por qué hacemos lo que hacemos cuando no lo sabemos del todo? Freud no la resolvió, nadie la ha resuelto del todo, pero él fue quien tuvo el valor y la obstinación y el genio y también los puntos ciegos de hacer de ella el centro de una vida entera. La contradicción que lo definió fue también su mayor contribución. Un hombre que dedicó su existencia a descifrar a los demás se quedó, hasta el final, ante sus propias profundidades, con más preguntas que respuestas, y quizás eso no es una falla. Quizás eso es lo más humano que existe. Esta noche, si el sueño llega sobre ese pensamiento, que no conocernos completamente no es un defecto. Es la condición que nos hace seguir buscando. Gracias por acompañarnos en este recorrido nocturno. Que el descanso sea profundo y que mañana traiga algo de esa claridad tranquila que solo llega después de haber escuchado bien una historia. Hasta la próxima noche.